Hola, moteras y moteros. No, hoy no es domingo ni es día de capítulo de Minemoto, pero os traigo un vídeo cortito, un vídeo breve para dar respuesta a algunos de vosotros que teníais interés en conocer más detalles de cómo va instalado el tensor de la cadena. En el último vídeo que saqué sobre el tensor de la cadena no entré en esos detalles precisamente porque no quería hacer el vídeo demasiado largo, pero dado que me habéis preguntado al respecto, vamos a abordarlo. Mirad, os voy a enseñar en primer lugar dónde tenemos el tensor de cadena, que esto de aquí quedó bien claro. Mirad, el tensor lo tenemos aquí y lo tenemos anclado a esta pieza de la moto. Y algunos de vosotros probablemente se estará preguntando: oye, pero ¿eso de ahí no es el chasis? Bueno, en principio sí podemos considerar como que eso es el chasis. Bueno, pero el chasis no se debe agujerear. En principio, un chasis no debería de agujerearse. Sin embargo, aquí ya tenemos un agujero para dar soporte a la estribera del pasajero. Y algunos de vosotros también estará diciendo: bueno, sí, pero es que ese agujero de la estribera del pasajero ha sido diseñado, calculado por el ingeniero que ha diseñado el chasis. Mirad una cosa, gracias a ese chino ingeniero que ha calculado matemáticamente con alta precisión el lugar correcto para colocar ese agujero para la estribera del pasajero, gracias a ese chino ingeniero nos vemos en la tesitura de tener que colocar un tensor de cadena. Así que en lugar de estar discutiendo y en lugar de estar poniendo en tela de juicio de si un agujero aquí en esta pieza que mide 12 milímetros, más de 1 centímetro, la verdad, dudo muchísimo que la moto se vaya a partir por ahí. Lo más sensato es que nosotros colaboremos con la marca y la marca colabore con nosotros, porque ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es esto, y sobre esto es lo que hay que trabajar, todos juntos. Bueno, todos juntos menos el chino ingeniero que ha diseñado esto, que estoy enfadado con él. Bien, como os venía contando, el tensor, aunque viene preparado con 4 tornillos, solo he utilizado 2. Con 2 queda perfectamente fuerte y perfectamente bien anclado. ¿Cuál es la posición ideal de colocar el tensor? ¿A qué altura tenemos que hacer los agujeros? Bueno, pues eso nos lo va a indicar directamente el tensor, porque en la parte final del codo, del brazo del tensor, hay un pequeño escalón, un pequeño sobresaliente que impide que ajuste perfectamente a esta pieza. Por lo tanto, ese pequeño escalón que queda por detrás y ahora mismo no lo vemos, debe quedar por debajo de esa pieza. Esa sería la ubicación. Pero, ¿qué orientación? ¿Cuál es la rotación en la que tendríamos que colocar el tensor? Bueno, eso también lo va a indicar la propia cadena, de cómo de extensa la tengamos. Porque el tensor, lo ideal es que no esté completamente abierto, no esté completamente extendido cuando la moto esté en reposo. Lo ideal es que el tensor esté haciendo muy poca fuerza. Si el muelle está muy abierto, con el paso del tiempo no vamos a conseguir otra cosa más que hacer perder las propiedades normales de cualquier muelle. Lo ideal es que el tensor empiece a funcionar en el momento que se necesita, es decir, cuando tomamos un bache o cuando la cadena baja en exceso. Una vez tenemos ya todos estos datos, ya podemos proceder a hacer los agujeros con mucho cuidado. No te equivoques aquí porque solo tienes una oportunidad. Si te equivocas haciendo los agujeros, no hay marcha atrás. Los tornillos en teoría tendrían que ir desde fuera hacia adentro, pero nosotros lo vamos a montar desde dentro hacia afuera. La cabeza del tornillo está allí adentro. Esta cabeza del tornillo tiene forma de champiñón, tiene forma redondeada, por lo cual va a minimizar al máximo cualquier posibilidad de que la cadena se enganche, se atasque, se quede agarrada en la cabeza del tornillo. El sobrante del tornillo lo podremos cortar con una cegueta, con una pequeña sierra para metal, por si queremos quitar de en medio ese sobrante. No os recomiendo que coloquéis arandelas de presión, porque al apretar la tuerca vamos a arañar y vamos a marcar gravemente el tensor, que es de aluminio. En su lugar, es mucho mejor que compremos unas arandelas de acero inoxidable que van a soportar muchísimo mejor la intemperie y no se nos van a oxidar.
Si los tornillos se nos oxidan, siempre podemos sustituirlos más adelante por otros de acero inoxidable. El tensor viene diseñado de forma que abraza en forma de sándwich la barra del basculante de las motos, pero en nuestro caso vamos a utilizar las dos piezas unidas, pero unidas espalda con espalda. La pieza que quedaría más afuera, sus agujeros ya tienen rosca, por lo tanto nos van a hacer la función de tuerca. Y finalmente colocaremos una tuerca extra a modo de contratuerca. En mi caso he optado por unas tuercas autoblocantes, que son esas tuercas que tienen en su interior una pequeña arandela de nylon para evitar que con las vibraciones vaya retrocediendo. Bueno, ¿y cuál va a ser la durabilidad de este sistema? Pues la verdad no sabría deciros. Apenas tengo 200 kilómetros con este tensor. Ayer fui a hacer un pequeño paseo de unos 80 kilómetros, la verdad fantástico, pero solo el tiempo y los kilómetros nos dirá qué fiabilidad van a tener ese muelle, ese rodamiento, esa rueda de caucho, de goma. Y bueno, tiempo al tiempo. Por cierto, no sé si habéis reparado en un pequeño detalle: la nueva pantalla del casco. Pero ya se verá mejor el próximo domingo. En el próximo capítulo os hablaré de las autoescuelas y de ese sistema sin sentido para sacarse el A2. Nos vemos el próximo domingo. No faltes. Adiós.